helicóptero. Dos. No uno, dos. Ah, dos. Podrían ser objetos voladores no identificados o estar relacionados con ovnis. Hasta la tarde de este viernes 25 de abril, acá el auge se trataba de los satélites Starlink, según una... Y esto nos permite acercarnos. Hola amigos, esto es Protocolo Extraterrestre. Soy Enrique Rodríguez, periodista e investigador del fenómeno aéreo anómalo no identificado u ovnis conocidos por todos y de la posible existencia de una civilización o especie no humana que cohabita entre nosotros y en nuestro planeta. Así no se haya comprobado científicamente, muchos registros, vestigios, estudios lo demostrarían así. Y es más, para quienes no lo saben, en el año 2021 el Pentágono y la CIA norteamericano reconocieron la existencia del fenómeno aéreo anómalo no identificado a través de videos y registros captados por aviones militares y de combate de la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Asimismo, estas dos instituciones norteamericanas han reconocido que la existencia de estos objetos aéreos anómalos representa algún peligro para la aviación militar, comercial y civil en todo el planeta. Es por ello la necesidad de informar y compartir todo este conocimiento e información, valga la redundancia, desconocida por millones de personas sobre la existencia de estos objetos, y es por ello que aquí nosotros queremos dirigir nuestra información de manera muy especial a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes y a los adultos como nosotros, quienes de alguna manera tenemos que conocer sobre este tema y prepararnos de alguna manera para un posible contacto masivo en un futuro muy cercano, les puedo asegurar. Es por ello que nosotros aquí tenemos los invitados y entrevistados de mayor prestigio, confianza y trayectoria profesional. Hoy tenemos por ello un invitado muy importante. Él es el piloto, teniente coronel de la aviación del Ejército de Chile, el señor Rodrigo Bravo, quien es un piloto de aviones militares con vasta experiencia, con más de 24 años de experiencia en el Ejército de Chile. Ha volado aviones caza 232 y 202, entre otros, y actualmente es catedrático de la Universidad Magallanes de este país, del hermano país del sur, y ha publicado varios libros y tiene una vasta trayectoria y conocimientos, y él ha sido, lo más importante, un testigo presencial junto con otras 16 personas de un objeto de un ovni, un objeto aéreo anómalo, cuando realizaba un vuelo en su país. Es por ello que le damos la bienvenida al señor teniente coronel Rodrigo Bravo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Protocolo Extraterrestre. Hola Enrique, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en su programa. Gracias Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos un poquito de tu vasta trayectoria y experiencia e investigación sobre el fenómeno aéreo anómalo. Bueno, esto se remonta al año 2000, cuando era alumno del curso de piloto de la aviación del Ejército. Y el 3 de marzo del 2000 hubo un caso bastante interesante que yo después lo escribo en el primer libro que sacamos, que fue el 2010, Ufología Aeronáutica. Y ese caso es de un avión Citation 2, un avión turbofan, un Cessna 550, que en un vuelo desde Santiago hacia Rancagua observa algo bastante extraño, tipo una nube lenticular que está hacia el horizonte, hacia las 12 de su posición, cambia posición y vuela paralelo al avión en 2 minutos. Ese avistamiento yo creo que marcó el punto de inflexión, porque en ese vuelo iba el que era el jefe de estudios en esos momentos de la aviación de ejército, y los temas de tesina para que egresáramos como pilotos fueron designados a veces vinculados a temáticas que no eran siempre las más convencionales.
a mí me tocó hacer introducción al fenómeno OVNI y consideraciones para la seguridad aérea. Yo fui a consultarle personalmente y le pregunté, mire, ¿cómo quiere que haga algo si no conozco mucho el tema o cómo lo relaciono con esto porque eran dos temas en uno, introducción al fenómeno OVNI, es decir, hacer un resumen de la poca o lo que hubiese de historia del fenómeno OVNI en sí, y después hacer el enlace o el análisis, un análisis más bien mixto porque era cualitativo, dado que había que interpretar los datos, y cuantitativo porque era solamente casuística, sin tener mayor información. Entonces me dijo, anda a la dirección de aeronáutica, hay un comité que se llama el CFA, ellos te van a ayudar. Ya existía el CFA. Claro, la tesis fue el año 2000, el CFA se inauguró el 97, 3 años antes. 97, qué interesante. Para quienes no conocen, el CFA es el Servicio de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de Chile, creada una institución civil, pero creada y de alguna manera sustentada y apoyada por la Fuerza Aérea de Chile. Prosigue, por favor, Rodrigo. Bueno, ellos me entregaron gran parte de la base de datos que tenían aeronáutica. Yo lo sumé a lo que tenían casos de aviación del ejército y con algunos amigos investigadores, como por ejemplo, yo siempre los nombro, Rodrigo Fuenzalida, Luis Carlos Sánchez Perry y el fallecido Luis Altamirano Cañones, pude sacar adelante un tema del cual no tenía mayor conocimiento, ya que requiere un estudio más profundo, porque la ufología, aunque sea una pseudociencia o un estudio informal, debe o tiene un marco histórico importante, sobre todo casuístico, del cual yo era ignorante, y obviamente fui complementando esta información para hacer la primera fase o el primer, digamos, capítulo, y luego la segunda etapa era precisamente casuística para llegar a una conclusión. Y ese fue, yo diría, como mi introducción al fenómeno de los ovnis. Qué interesante, de verdad. Y algo muy, muy importante, y es motivo del tema del día de hoy, amigos, que queremos compartir con nuestro invitado, Rodrigo Bravo, es casualmente sobre la ufología aeronáutica. Es un término, para mí personalmente, nuevo, nunca lo había escuchado, y es por ello que, a sugerencia de nuestro invitado, y con su vasta experiencia, queríamos conocer un poco más qué viene a ser la ufología aeronáutica. Por favor, Rodrigo. Bueno, acá tengo Ufología Aeronáutica, que es el libro que actualmente se encuentra disponible en España en Reediciones Anómalas, que es una editorial que se ha encargado de reeditar clásicos de la ufología. Entonces, el hecho que nos hayan considerado y tengamos este libro ahí disponible es todo un honor. ¿Es tu libro, Rodrigo? ¿Cómo? ¿El libro es de tu autoría? Sí, claro. Oh, qué excelente. Este libro lo escribimos con Juan Castillo el año 2010 y la reedición salió el 2021 en España por Reediciones Anómalas. Qué interesante. Entonces, hoy día está disponible a través de Reediciones Anómalas en España, de manera física, no está digital. Qué interesante. Prosigue, por favor, Rodrigo. Para más o menos darle un poco el contexto, resulta que la ufología, vuelvo a insistir, es una pseudociencia, un estudio que es informal, que no ha estado pegado al marco académico. Hay una deuda ahí también de la ciencia que no ha querido involucrarse mayormente en este tema. Exacto. Por desconocimiento, podemos encontrar un montón de factores, pueden ser hasta si quiere por poderes fácticos, por temor. Por temor, mucho temor. También hay de esos, ¿no? Mucho temor en Totalmente. este tema. Entonces, esto ha sido siempre encapsulado en un margen pseudocientífico donde cada investigador entrega lo que puede y lo que sabe para poder sacar adelante la explicación de un fenómeno que hasta el día de hoy es muy difícil tenerla, porque no tenemos con exactitud la explicación de uno o de varios, porque al parecer son muchos los fenómenos. Ajeno que tenga tres hipótesis claras y establecidas, la hipótesis extraterrestre, la psicosocial, o más bien la paraufológica, que es la que hoy día está nuevamente en boga, no hay cómo sustentar esto de manera fehaciente y que además tenga esa explicación que vaya de acuerdo al marco de lo que significa el método científico, que por lo demás en algunos casos es imposible poder determinar. Entonces,
ya que la causa es tan poco probable, lo que nosotros trabajamos y lo que yo vi desde el año 2000 en esta investigación, que después me tocó exponerla en Estados Unidos para el documental I Know What I Saw que hizo Leslie King con Jane Fox, ahí donde tuve el gusto de conocer al comandante Oscar Santamaría, que yo sé que ustedes lo entrevistaron en febrero en este canal, en este programa. Así es. Y no sé si en febrero o marzo, pero hace Sí, poco. exactamente. Fue nuestro primer invitado, fue en el mes de febrero, exactamente. Tienes toda la razón, Rodrigo. Gracias por tu interés. Y resulta que, bueno, ahí nos dimos cuenta de que esto en realidad estaba analizando, este fenómeno se está analizando a raíz de los efectos más que de las causas. Y ahí nace el concepto de ufología aeronáutica, que es que estudiar este fenómeno, o estos muchos o múltiples fenómenos, basados en los efectos, y los efectos tanto físicos como efectos más bien de orden de seguridad aeroespacial, ya que efectivamente, viendo todo lo que significa el ordenamiento espacial, el tráfico aéreo, el tránsito aéreo, esto viene a descomponer y a desordenar algo que está sumamente regulado, reglamentado, etiquetado, plasmado, estandarizado internacionalmente, y esto se mete acá y genera estragos o ha generado ciertos estragos en algunas oportunidades específicas. Ese es el concepto de ufología aeronáutica. En realidad, estudiar un fenómeno en función de sus efectos, porque sus causas por ahora es improbable poder determinarlo. Qué interesante, qué vasto, qué amplio y qué necesario e importante realmente es actualmente, casualmente, esta investigación y este trabajo realizado por ti, Rodrigo, más aún en esta época donde en los últimos años se viene suscitando reiterados avistamientos y presencias de ovnis en diferentes aeropuertos del mundo, durante vuelos de diferentes tipos de aeronaves y lo más grave, en bases militares, ¿no? Antes de pasar al siguiente segmento, amigos, quería simplemente comentarles algo muy importante. Nuestro invitado es autor de 4 publicaciones, 4 libros, y entre ellos el último que ha publicado es Los extraterrestres han muerto. De eso y más conversaremos con ustedes en Protocolo Extraterrestre en nuestro siguiente segmento. Amigos, continuamos esta entrevista desde Punta Arenas, Chile, con el teniente coronel de la aviación del Ejército, Rodrigo Bravo. Con él estamos hablando de un tema muy interesante y muy innovador dentro de este programa, que es la aviación ufológica o la aeronáutica ufológica. Rodrigo, cuéntanos un poco más sobre este concepto tan importante y sobre todo la experiencia que hay en Chile, casualmente, sobre la seriedad y la importancia y trascendencia que le dan a la existencia del fenómeno aéreo anómalo, lo cual no existe aquí en Perú y en muchos países de la región y del mundo, te lo aseguro, ¿no? Y es por ello te comento, y pongo mucho énfasis en este tema, que a través de este programa se ha presentado una propuesta al Congreso de la República del Perú para que el Estado peruano reconozca la existencia del fenómeno aéreo anómalo no identificado, con el principal objetivo de velar por la seguridad nacional y del espacio aéreo para la seguridad de las aeronaves en nuestro país. Cuéntanos un poco de la experiencia en Chile para que nosotros podamos aprender y compartirla con todos los que nos ven. Bueno, voy a tratar de ser lo más sucinto para poder entender un poco cómo se ha dado esa dinámica acá en Chile. Por favor. Por ejemplo, el año 1967 se crea una comisión que se llama la Comisión de Estudios de Fenómenos Aéreos Espaciales o Aeroespaciales en la Dirección Meteorológica de Chile. Esa comisión la dirigía Sergio Napoleón Bravo, tenemos un alcance de apellido, pero no soy familiar, yo no soy familiar de él. Ok. ¿En qué año me refieres? ¿En qué año me indicas? 1967. 67, wow, prosigue por favor. Entonces, esa comisión, ayudada por distintos profesionales, por gente que era técnica, especialista en distintas áreas, podríamos llamar que fue una comisión, yo diría, como de profesionales mixta. En realidad ese es el nombre correcto. El tema que interactúa en distintas disciplinas, multidisciplinarias.
Pero el punto es que esa comisión empezó a informar cosas a través de los medios de comunicación, a través de los diarios, a través de la prensa, televisión que estaba en ese momento naciente, a través de la radio. Y créame, Enrique, que esa comisión elaboró un ambiente que en Chile se tuvo como una suerte de madurez respecto al fenómeno aéreo anómalo. ¿Y por qué digo madurez? Porque resulta que esa comisión duró hasta el año 75, el 75 se cierra. 9 Y años. el 97 se crea el CEFA, estamos hablando de una diferencia más o menos de 15 años, por lo menos. 20, un poquitito más de 20 años, claro. Ok. 7, Pero el 5, punto 8, es que 5, 20 años. ya se había consolidado esa suerte como de madurez, de visión respecto a este fenómeno. Y yo creo que el hecho empírico que lo comprueba es que, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del año 1964, cuando se publica el libro El viaje interrumpido, donde se hace yo diría como el ícono de la abducción canónica del matrimonio de Betty Barney Hill, que próximamente va a salir como una película, ya un éxito de Hollywood, yo creo que este año el próximo. ¿Cómo se llama? Repítenos el nombre, por favor, Rodrigo. El viaje interrumpido. El viaje interrumpido, ok, qué interesante. El viaje interrumpido es donde se escribe la abducción canónica, que es la del matrimonio de Betty Barney Hill, que ocurre en 1961. Ya, desconozco Resulta ese que- tema. Por favor, ilústranos un poco, cuéntanos un poco sobre ese tema, que no tenía conocimiento, sinceramente. Es que hay dos abducciones que son las canónicas que como que comienza este fenómeno Ok. del secuestro de personas. Ok, Uno, la de Nueva York, el de una. Vilas Boas, que fue a fines de la década del 50 en Brasil, Ah, ya, ok, ya. pero como esa abducción tuvo un carácter de orden ¿Militar? de orden sexual. Sexual, wow. Vilas Boas fue obligado a tener relaciones sexuales con un extraterrestre. Ya. Entonces, ese pequeño condimento, que para nosotros hoy día puede ser normal o pues se puede hablar de manera abierta, en una época todavía un poco más conservadora era prohibitivo. Entonces, Exactamente. esa abducción se dejó de lado y se tomó mucho más en cuenta la del matrimonio de Betty Barney Hill, que son este matrimonio que fue secuestrado al norte de Estados Unidos y que cuentan después en su relato a través de las hipnosis que escribe y que salen publicadas en este libro, El viaje interrumpido, que yo les sugiero que lo busquen porque próximamente va a salir una película donde va a contar esta historia, por supuesto, con la carga y todos los efectos que genera una película de Hollywood. El punto es que, si ustedes se dan cuenta, analizando un poco la historiografía, que es cómo se escribe la historia, es decir, los textos, Estados Unidos, que es la capital mundial de la ufología moderna, y parte de Europa, junto con Oceanía, fueron capturados por las abducciones y solamente se hablaba del tema de abducciones cuando habían congresos de la MUFON o de cualquier otra entidad. Fue el tema, digamos, que yo diría que era el tema principal de las conferencias y de todo ufólogo, específicamente a mediados de la década del 70, la década del 80 y parte de la década de los 90. Entonces, acá en Chile, que también era un país con mucho avistamiento, el tema de las abducciones no pegó. Y no pegó por la sencilla razón de que ya existía una madurez, un sentido en que ya la sociedad tenía claro que hay fenómenos aéreos anómalos. Parte de esos fenómenos, por supuesto, que se puede considerar de cualquier origen, incluyendo un origen inteligente externo o origen extraterrestre. Eso no se puede descartar. Pero de ahí a que venga un grupo de alienígenas grises o verdes a sacar gente de sus casas, a sabiendas de las autoridades, casi como con un convenio secreto, acá por lo menos no se tracaban el cuento. Y resulta que en 97 se crea el CFA y con el CFA se le da un énfasis y una mayor seriedad al estudio aeronáutico de ese fenómeno. Exacto. Entonces, Primero es creado, acá- disculpa la interrupción, primero es creado por la Fuerza Aérea de Chile, entiendo, y en alianza con la Asociación de Aviación Civil de tu país, ¿no? Corrígeme, por favor. Lo corrijo. El que creó el CEFA es la Dirección General de Aeronáutica Civil
que depende de la Ok. Fuerza Aérea, pero es Perfecto. Dirección de Aeronáutica Civil. Gracias. Y se crea en la Escuela Técnica Aeronáutica, donde se forman los controladores de tránsito aéreo, la gente de operación aérea, pero que trabajan en la Dirección de Aeronáutica. Y el creador de esto son dos personas. El general Ricardo Bermúdez, que era director de la escuela en ese entonces, que ustedes también lo entrevistaron hace poco. Sí, le hemos entrevistado al general Bermúdez, sí. ¿Y quién Y más? don Gustavo Rodríguez. Don Gustavo Rodríguez Navarro, que es un controlador de tránsito aéreo, que era profesor de la escuela y que él llevaba ya, en ese momento, estoy hablando del año 97, aproximadamente 20 años de recopilación de información. Cuando llegó el momento de que ya no se podía seguir esto dilatando, le dijeron, usted el que más sabe, hágase cargo de esto. Si me permites, Rodrigo, una pausa. ¿Cómo lograr que otros países de la región y del mundo puedan tener realmente esta madurez, como tú la denominas, y lograr alcanzar realmente tomar el tema con tanta responsabilidad, seriedad, como sucede en Chile? Bueno, entre paréntesis, aquí también, o sea, hay de todo tipo de Claro. investigadores y de todo tipo de divulgadores del misterio. Exacto, sí. Mucho Gente que irresponsable, charlatán y fanfarrón, ¿no? de todo, hay de todos. Por supuesto, Pero disculpando la palabra. también acá ocurre que los medios de comunicación han ocupado este tema muchas veces como entretención más que como ciencia o conocimiento. Ok. Entonces, por un lado está la entretención, porque es muy atractivo, pero por otro lado están estas instancias serias o digamos formales que en cierto modo, perdón, han ayudado a esto. Entonces, para poder responder la pregunta que usted me hace, creo que lo importante es hacer esas alianzas. Yo diría que hoy día que está de moda la gobernanza, después de la nueva gestión pública, hoy día sobre todo en los países de Latinoamérica está de moda la gobernanza, es decir, una suerte como de gobierno participativo donde se escucha bastante más lo que la gente quiere u opina, y aquí hay que incluir a la academia. Entonces, si hay algo gubernamental, también tiene que estar la academia ahí insertada con algunos académicos o investigadores que quieran aportar con su conocimiento para ir dilucidando siquiera o viendo los efectos de este fenómeno, de tal manera de sacarlo de ese margen un poco de la entretención, sacarlo de esto de que significa una realidad basada en el pensamiento mágico y abocarnos a lo que son los fenómenos reales y que de una u otra forma, por ejemplo, están afectando la seguridad aeroespacial o la seguridad de las operaciones aéreas. Creo que esa es como la fórmula de poder hacerlo. Y ustedes también, al unísono con el CEFA, creo que también tenían una OIFA allá y no sé qué es lo que pasó con eso, desconozco. Exactamente, sí, muy interesante. Pero creo que el CEFA fue creado antes que la OIFA. Para quienes desconocen el tema que menciona Rodrigo, la OIFA es la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Quién lo creó primero? ¿Ustedes crearon primero el CEFA o primero fue la OIFA? Sería, faltaba la verdad, pero no recuerdo exactamente quién se creó primero, pero estaban más o menos al unísono, o sea, era por esas fechas. Sí, fue 1 o 2 años antes, seguido. Es una información muy interesante. Me da la impresión de que la OIFA estaba antes, fue primero, me da la impresión. Yo creo que la OIFA asesoró o tuvieron como modelo en la Fuerza Aérea de Chile, porque eso me lo comentó Rodrigo Fuenzalida, un amigo tuyo, bueno, en común y que ha sido asesor de la Fuerza Aérea de Chile. Rodrigo, si me permites, hacemos una pausa y continuamos en el siguiente bloque en esta interesante entrevista aquí en Protocolo Extraterrestre. Amigos, continuamos con una interesante entrevista con el teniente coronel de la aviación del ejército chileno, Rodrigo Bravo, y con él estamos conversando sobre el tema de la ufología aeronáutica. Rodrigo, últimamente, en los últimos años, se ha venido presentando la presencia reiterada de estos objetos aéreos anómalos en diferentes aeropuertos del mundo. Entre ellos podemos mencionar este año que se han presentado en aeropuertos del estado de Florida, en la ciudad de Miami. El año pasado se presentó un objeto aéreo, una esfera muy parecida a la esfera de Buga que ha caído en Colombia,
hace un poco más de mes y medio. Y estos aparecen no solamente en los aeropuertos, ¿no? Se aparecen cerca a aviones en pleno vuelo y, lo más grave, se aparecen sobre las bases militares y bases nucleares en diferentes partes del mundo. ¿Tú qué interpretación, según tu experiencia, nos puedes hablar sobre este tema? Es una interesantísima pregunta, porque hoy día estamos frente a nuevas tecnologías que hasta hace poco no habían sido dadas a conocer. Hay un libro muy interesante de Annie Jacobsen, que es una periodista que ganó un Pulitzer, que se llama Área 51. Ese libro salió publicado por ahí por el 2012, 2011 y luego fue reeditado en 2014, donde hace una completa revisión, y ahí voy a hacer como el puente a un tema que yo sé que está pendiente, pero hace una revisión de los proyectos de investigación norteamericanos donde se involucraba este fenómeno, tecnología de punta, y todo lo que guarda relación con sistemas de guerra electrónica o, yo diría, sistemas de defensa ya sumamente evolucionados desde el punto de vista tecnológico. Okay. Entonces, ella hace una suerte como de estudio y deja a la luz pública un grupo de proyectos que hasta febrero del 2024, es decir, el año pasado, eran proyectos que estaban desmentidos y negados por Estados Unidos. Sale el informe del Pentágono del 2024, el informe UAP, y sale una veintena de proyectos que se reconocen su existencia, que hasta antes de ese informe eran absolutamente negados. Para lo cual es falso, ¿no? Lo cual es una falsedad total, ¿no? Una falsedad total por parte del gobierno norteamericano, ¿no? Ante el mundo, ¿no? O sea, lo que pasa es que esos proyectos, ahí al salir reconocidos, oficialmente, siendo que antes eran negados, reflejan que hay una suerte de preocupación, de estudio, de inversión, de hombres, de plata, de mucho material medio humano, para un fenómeno que hasta hace poco era negado. Entonces, mi pregunta va un poco más allá. Podemos hoy día tener una suerte como de distorsión de información y de basura y de contaminación de información, de infoxicación. De desinformación, Rodrigo. Yo agregaría lo que tú dices de desinformación. Le agrego desinformación, pero además queda en evidencia de que cuál es la idea de estudiar algo que fue negado por décadas si no existe. ¿Cuál es la idea de invertir tanta plata, tanta hora hombre, tanto recurso, si al final es algo que no existe? Entonces creo que hay algo ahí que está bastante oculto y que de una u otra forma solamente conocemos pedazos o parte de ese rompecabezas. Exactamente. Entonces toda estas bolitas, estas cosas que están apareciendo, algunas podrían tener la explicación que teníamos antes de lo que significaba un Foo-Fighter o algún fenómeno luminoso anómalo, pero también hay otras que son claramente muestras de tecnología, y gran parte de esta tecnología que hoy día se está probando, recién la vamos a conocer públicamente en 10 o 15 años más. Rodrigo, si me permites, yo sé que lo que estamos conversando es muy amplio y muy extenso, ¿no? Pero hay tantos temas realmente que por compartir contigo que realmente quisiera correr, y algo que no quiero dejar pasar era que por favor nos cuentes de una manera muy resumida, dentro de lo que se puede, que es una experiencia impresionante, sobre tu contacto y tu avistamiento de un ovni de un tamaño impresionante cuando tú realizabas un vuelo en compañía de 16 personas más. Cuéntanos por favor sobre esta experiencia excepcional que tuviste, Rodrigo. Claro, bueno, éramos 14 para ser preciso, y esto ocurre en la ciudad de Copiapó, en el desierto, en el norte chico, en la tercera región, la región de Atacama, en Chile. Y la verdad que estábamos haciendo un vuelo nocturno, un lanzamiento de paracaidistas libres nocturno, a 11.000 pies, y volando desde la cordillera hacia el mar, sobre la ciudad de Copiapó, observamos hacia el mar una luz pequeña que en un momento determinado se agrandó. Y cuando se agrandó, nosotros convencidos que era otro tráfico, llamamos por frecuencia interna al centro de control para consultar, porque estábamos próximos a lanzar los paracaidistas libres. Existen dos tipos de paracaidismo: paracaidismo militar, que es el que
a 1000 metros, a 500 metros, 800 metros, 1000 metros, se lanzan y se abre inmediatamente el paracaídas. Y el paracaidismo libre, que es ese de la película Punto de Quiebre, donde se puede lanzar hasta donde llegue un avión, es decir, 20.000, 30.000 pies, y van con oxígeno, y ellos cuando llega un momento determinado abren su paracaídas. Bueno, este era 11.000 pies, o sea 3.500 metros más o menos, aproximado. Entonces, como estaba próximo a hacer ese lanzamiento, nosotros llamamos al centro de control y consultamos, y el centro de control nos dijo, no hay más tráfico reportado. Están solamente ustedes. Y en ese intertanto, esto comienza a no tan solo agrandarse, porque de una estrella pasó al tamaño como de la luna llena, así como para hacer una suerte de similitud de tamaños, pero además comenzó como con cambios de matices fuertes, es decir, del blanco pasó al rojo, del rojo al rosado, del rosado al fucsia, y en ese intercambio de colores ¡qué impresionante! Venía como una suerte de pulsación, claro. Y el otro piloto encendió las luces como para tratar de, así como, a ver si nos veía, a ver si todo imaginando de que eso era algo. O sea, si usted me pregunta, yo ahí vi una cuestión como que tuviera vida propia, ¿eh? Esa es mi impresión. Que no es que era una nave, no era una cuestión con ventana, era como una célula vista en un microscopio, pero en versión gigante frente a nosotros. Y una pregunta, Rodrigo, ¿tú eso lo has visto en tu avión cuando tú estabas en tu aeronave en compañía de 14 personas, o habían otras naves acompañando tu avión? No. Estábamos nosotros solo, la tripulación, más los paracaidistas que... Y todos los ya. Ok, prosigue. Y una consulta. En un momento yo he recogido información y he investigado sobre esta experiencia tuya, y dicen que el objeto tenía un tamaño, un momento descomunal, grande. ¿Cómo lo podrías escribir tú y compartir con nosotros, Rodrigo? O sea, hubo un cambio de tamaño muy notorio, porque de una estrella pequeña que parecía un lucero a quedar como en la luna. ¿Del tamaño de la luna? El tamaño de la luna, tamaño de la luna llena. Es decir, cuando uno ve una luna llena, ese fue como el cambio. El problema es que de noche, y con una noche precisamente sin luna, no se tiene una claridad sobre la profundidad, por lo tanto nunca pudimos determinar ni el lugar exacto dentro de lo que significa el Océano Pacífico, ni tampoco el tamaño real, pero sí, por lo menos el cambio que se hizo fue notorio, y además que tuvo una particularidad bastante simpática, porque cuando terminó de hacer estas pulsaciones o este cambio de matices de colores, volvió a su tamaño original como estrella, pero después en ese tamaño descendió en línea recta hacia el norte en descenso. Y eso a nosotros nos dejó sorprendidos. O sea, porque analizando todas las posibilidades, si era el reingreso de una chatarra espacial, la salida de algún tipo de cohete, lo que fuese, que ahí o se ve ciertas características, pero luego volver a su tamaño original, descender en línea recta, ahí nosotros dijimos esto no es normal, y ahí nosotros dimos cuenta por frecuencia que quedó además grabado el avistamiento completo, porque en realidad hasta el día de hoy no tenemos explicación, y creo que fue un fenómeno muy interesante. Lástima que no se pudo grabar, pues estamos hablando de no poder tener una fotografía, un registro, ¿no? Eso no quita la autenticidad del testimonio. Y una pregunta sobre esta experiencia, cuando se desplazó y se alejó de ustedes, ¿a qué velocidad calculas más o menos que puede haberse desplazado? Porque me comentas que fue una velocidad bastante rápida, ¿no? Por tu experiencia, ¿qué velocidad puede haber alcanzado esta nave? Mira, velocidad no podría dar con exactitud, pero se desplazó desde donde estábamos nosotros, que era a la altura de Copiapó, hacia el sector norte, donde está una playa que es bastante conocida acá en Chile, que se llama Bahía Inglesa, en el sector de Caldera. Y eso en línea recta deben ser unos, 40, 50 kilómetros, y esto lo hizo en segundos. Pero el punto es que bajó de donde estábamos nosotros, que era 11.000 pies, porque una estaba distancia al mismo nivel, bajó y calculamos que bajó a 5.000, es decir, bajó a 7.000 pies y se desplazó 50 kilómetros en 2 segundos, 3 segundos. Claro, una cosa
Una cosa sorprendente. Imposible para cualquier aeronave Eso ya creada por el atenta hombre. contra las leyes de la física, claro. Definitivamente. Rodrigo, vamos a hacer una nueva pausa contigo y vamos a regresar con un tema muy interesante que tú has tocado en este bloque, y es sobre por qué los gobiernos de las potencias del mundo ocultan la existencia de los ovnis a la humanidad. Con esto regresamos en el siguiente bloque, Protocolo Extraterrestre. Amigos, continuamos aquí en una entrevista con el teniente coronel de la aviación del ejército chileno, Rodrigo Bravo. Con él hablaremos en este segmento sobre por qué se oculta la existencia de los ovnis al mundo. Rodrigo, ¿cuál sería tu... Bueno, existen muchas realmente hipótesis o suposiciones, pero para ti, por tu vasta experiencia, ¿por qué crees que se oculta, aparte del tema de que las potencias perderían su supremacía, su hegemonía y su poder ante el mundo, ante la revelación de que existe una fuerza superior a la humana? Por favor. Mira, yo honestamente creo que es por un tema de desconocimiento. Algo puede haber como ciertas nociones o ideas, pero la torta completa nadie la tiene. Entonces eso también genera un grado de incertidumbre y permite que lo poco y nada que se conozca se trate de manejar de alguna manera lo más reservada posible. Ahora, yo insisto, nosotros hemos sido lamentablemente, no quiero decir manipulados porque tampoco yo no soy muy conspiranoico, pero sí ha habido una ingeniería social respecto a cómo se ha planteado el tema de los ovnis desde la era moderna y el año 47. Porque este fenómeno no es del año 47, este fenómeno ha estado toda la vida. Que por lo menos he podido leer, durante toda la historia de la humanidad se han registrado y se han dejado testimonios escritos de fenómenos anómalos en los cielos. O algún tipo de encuentro extraño con entidades extrañas que no van dentro de los cánones de lo que nosotros conocemos y que en cierto modo nos complican un poco el estudio, porque al hacer esa recopilación nos damos cuenta que es muy variado, entonces es bastante complejo. Ahora, lo que hoy día hemos visto, por ejemplo, con la desclasificación que comenzó el 25 de junio del 2021, con el primer informe del Pentágono oficial, digamos, es interesante porque ahí por primera vez se certifica o se habla oficialmente de la existencia de un fenómeno aéreo anómalo, y el punto 7 de ese informe, que son 9, indica que además son un peligro para las operaciones aéreas, es decir, lo que estábamos hablando no está tan perdido de lo que hoy día ya oficialmente se reconoce. Exacto. Después han venido ciertos informes secundarios, donde después se le cambia esto a anomalía aérea y después a anomalía transmedia, es decir, tierra, aire, mar, y ahí entra en juego este tema vinculado a lo que significa tecnología militar, de defensa, guerra electrónica, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que igual existe cierto recelo, pero hay países donde esto ha sido bastante abierto, y yo en ese sentido creo que Brasil ha sido un ejemplo. La Noche de los Ovnis de Brasil, de 1986, obligó a sacar 5 aviones de combate a interceptar, creo que eran 21 objetos tipo Foo Fighter o un poquito más grande, que andaban dando vuelta por distintas ciudades y distintas regiones. Y al día siguiente, el propio ministro de Aeronáutica, o jefe de Estado Mayor Aeronáutico, no me acuerdo el nombre exacto del puesto, que era el brigadier Octavio Moreira Lima, junto con varios de los pilotos que fueron los que hicieron la persecución, oficialmente da una conferencia de prensa reconociendo de que no tenían idea de lo que estaba pasando, pero ellos salieron a interceptar porque el SINDACTA, que era el sistema de radar de ese momento del sector sur, colapsó con este tipo de observaciones y por la velocidad que desarrollaban estos fenómenos. Eso, Brasil es una potencia militar, siempre lo ha sido, pero para poder replicar eso desde el punto de vista de lo que nosotros recién mencionábamos, de estas bolas que pueden ser tecnologías militares modernas, sí. En 1986 lo veo poco probable, muy difícil. Exacto. Entonces creo que va más por ahí con ese ejemplo, que hay un desconocimiento aún de las características profundas de este fenómeno, y su implicancia es mucho más profunda. Claro, pero la pregunta en sí, Rodrigo, iba en el sentido
que las potencias del mundo, hablemos Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, por mencionarte solo algunas, conocen realmente la existencia, ¿no? Y es más, bien sabemos de que desde el año 50, de la década del 50, los Estados Unidos realizó un proyecto de investigación que era el Majestic 12, un grupo de científicos, militares y personas notables para investigar el fenómeno ovni a raíz de la caída del ovni en el año 47 en Nuevo México, y después crearon el proyecto Libro Azul. Pero sin embargo, todos estos proyectos siempre, en vez de reconocer la existencia y la veracidad de estos fenómenos, se dedicaron simplemente a ocultar la información. Y esto se conoce desde el año 1930, en que cayó un ovni en Italia, que ha sido pues poco conocido, ¿no? Y que está en poder de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se oculta esto de acá, adicionalmente a lo que tú bien has explicado? O sea, honestamente yo desconozco, pero creo que ahí pueden entrar en juego dos cosas. Uno, que si es que hubo la recuperación de algo, eso se ha utilizado como tecnología militar y eso significa que no se puede contar la fuente. Ingeniería inversa. Claro. O dos, okay. También existe un problema mayor que quizás sea un poco complejo darlo a conocer, porque, vuelvo a insistir, se está dando de a poco ciertos datos o cierta información, y hoy día yo me estoy pegando lo que está publicando la ciencia. El proyecto Galileo hace rato que está haciendo publicaciones formales donde se está entregando en forma paulatina cierta información, cierto antecedente, cierta megadata que ayuda un poco a mitigar este vacío epistemológico que significa el no tener idea de qué estamos hablando, solamente ver los efectos, que por algo hicimos ufología aeronáutica. Pero tengo esa sensación de que este año, el 2020, a fin del 2025 y lo que viene el 2026, al terminar este proceso de clasificación, eso obedece a una suerte como de, yo diría como de entrega de nuevos antecedentes para que en la sociedad en su conjunto lo tome, lo deje, lo use, no lo use, pero ya está entregado, ya está pasado. Exactamente. O sea, lo que pasó hace poco con este planeta, el K2 18b corta, o 18b larga, perdón, 18b, que con el 99.7% de probabilidad de que tenía vida por un componente químico que está en la atmósfera basado en los citoplancton o fitoplancton, que son estas microalgas bajo el agua. Bueno, eso ya te está dando a conocer de que ya se va a oficializar muy pronto en que ahí efectivamente hubo vida, y eso te abre la puerta de Pandora o la caja Pandora, donde te dicen, bueno, ya se reconoció que existe vida fuera de la Tierra, ahora preparémonos para cualquier cosa. Exactamente. No sé si después de eso vienen para acá y nos dicen, ¿saben qué? Encontramos unos vestigios de Marte, no nos va a extrañar, no va a ser una novedad. Exactamente. Yo creo que va por ahí, esto es muy paulatino. Exactamente, y parte de esa problemática del desconocimiento, desinformación o ignorancia es de que el ser humano se resiste a creer que así como existe el planeta en este sistema solar y en esta Vía Láctea y en este universo tan vasto e infinito, no puedan haber civilizaciones, especies y seres similares o parecidos o en otros planetas, ¿no? En otros planetas y en otras latitudes. Parte de eso. Pero una pregunta antes que me respondas eso, por favor, para aprovechar los últimos minutos que nos quedan, Rodrigo. ¿Por qué los pilotos, los aviones, no disparan? Así como el ejemplo que contaste de esta experiencia en Brasil, donde 5 aviones de combate persiguieron a más de 20 y tantos ovnis, ninguno le disparó. Y en casi todas las partes del mundo pasa lo mismo. En Chile tampoco, ¿no? En Perú quizás es una de las excepciones con el comandante Santa María, que en 1980 le disparó 36 obuses o 60 obuses a un ovni. ¿Por qué no se dispara, según tu experiencia como piloto militar? Mira, yo honestamente creo que porque el caso Perú, si bien es excepcional y es de los pocos que se conoce, sino el único donde hay una suerte como de intercambio real, o sea, no de intercambio, sino que de buena a primera el objetivo era dar de baja ese ovni, pero porque no se pensaba que era ovni.
Ajá. Se Que era un- pensaba que era otra cosa, Ajá, que era espionaje. era un aparato de espionaje chileno. Exacto. Y la verdad que, ¿de dónde en todo caso? ¿Ah? Pero bueno, Había- el tema es que no había por dónde en esa época menos. Sí, Pero lo que exactamente. voy, Muy importante, porque en ese tiempo había una tensión militar entre Perú y Chile, ¿no? Cosa que no sucede actualmente, quizás en otros países del mundo, ¿no? Como sabemos. no, claro, hay un problema de frontera y la verdad que está un poco complicada la cosa. Es como, yo, bueno, fui militar y obviamente, pero cuando hablamos de estos temas de contingencia o de ciertas posibilidades bélicas, nosotros, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, son países hermanos. Y los países hermanos son igual que los hermanos en la casa. Uno con los hermanos cuando Se es chico pelea. y cuando a veces es más grande se agarra a combo y después se abraza cuando estamos en ceremonia. Y se quieren siempre. Entonces, sí, creo que va por ahí y debemos apuntar a eso. Porque no existe nada más terrible que una guerra. Y lo digo como ex militar. Claro, las guerras de acuerdo. devastan sociedades, economías, todo. Exactamente, sí, la verdad que sí. Muy, muy importante y muy bonito el mensaje que nos compartes y lo cual comparto también contigo, Rodrigo. Nos queda nada más que un minuto, Rodrigo. Pero te respondo eso. Por favor. No disparan verdad, porque claro. Están en el espacio aéreo y no están en acción bélica, están solamente invadiendo el espacio aéreo, por lo tanto no hay una razón directa como para disparar. Creo que va por ahí. Si hay una acción bélica de vuelta, quizás debería haber una respuesta o una contrarrespuesta. Entonces, también va de la mano con que en el caso puntual de Perú fue una excepción a la regla, pero por lo general los aviones que van a hacer este famoso scramble lo van a hacer, pero primero como observadores, después de una u otra forma como ataque. Ajá, sí, no, definitivamente yo no quisiera que les dispare definitivamente porque no tienen una acción hostil, ¿no? Y agresiva, ¿no? Pero definitivamente desde un tema de soberanía y de seguridad nacional, por decirte, hay naves que se han presentado en diferentes bases y zonas y territorios nacionales, lo cual es una violación y al no ser identificados podrían ser atacadas estas naves con justa razón por aviones militares. Tus palabras finales, por favor, Rodrigo, para nuestros amigos de Protocolo Extraterrestre. Bueno, yo, Enrique, muchas gracias por invitarme. En realidad he visto todos los programas, por eso tenía como nociones de lo que habían hecho antes. Gracias. Así que un honor. Al contrario. Creo que se hace una muy buena labor de divulgación de este tema, divulgación y educación de este tema. Así que un gran saludo y ojalá me inviten de nuevo porque ha sido una jornada muy entretenida y nos ha quedado harta materia ahí en carpeta. Exactamente, al contrario, el honor y el placer ha sido nuestro contar con un invitado de tu trayectoria y tu experiencia, Rodrigo, y la verdad que muy agradecido y ten la seguridad que próximamente nuevamente tendré el gusto de entrevistarte y tenerte aquí en Protocolo Extraterrestre. Que tengas un lindo fin de semana y mis felicitaciones por tu labor como catedrático sobre temas medioambientales en tu país. Muchas gracias, un gran abrazo, Enrique, que estén muy bien. De igual manera, lo mismo para ti, Rodrigo. Con ustedes, amigos, fue el teniente coronel de la aviación del ejército chileno, Rodrigo Bravo, quien estuvo en esta edición de Protocolo Extraterrestre. Recuerden ustedes ver nuestros programas a través del canal, las páginas y las redes sociales de BHTV, nuestro canal. Los esperamos la próxima semana aquí en Protocolo Extraterrestre por BHTV, nuestro canal. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. The wind's 120 knots from the west. Helicóptero, 2. No 1, 2. Ah, dos. Podrían ser objetos voladores no identificados o estar relacionados con ovnis. Hasta la tarde de este viernes 25 de agosto, a Calauque se trataba de los satélites Starlink, según una... Y esto nos permite acercarnos